A las 8:16 tengo el gusto de saludar a Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación. Luis, buen día. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, andan? gracias por atenderme. Bueno, primero No, me por favor. encantaría que me cuente con qué ministerio se encontró, qué le dejaron. Bueno, desde el humano, con un kirchnerismo que claramente puso toda su energía en denostar, en demonizar, en destratar a las Fuerzas Armadas por una cuestión de sesgo ideológico, Claro. porque claramente las miraba con la mirada puesta en los 70 y no salía de allí, sin darse cuenta que estas son Fuerzas Armadas de la democracia, son fuerzas de la Constitución, son fuerzas integradas por hombres y mujeres que tienen un profundo amor por la patria, ¿no? Y además que nuestras Fuerzas Armadas están íntima y indisolublemente ligadas con la independencia de nuestro país. No podemos acotar la mirada a los 70, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente todo su accionar buscaba y pretendía restringir las posibilidades de actuar de las Fuerzas Armadas, intentar que solamente estuviesen en los cuarteles adiestrando, alistando, para la hipótesis de la agresión de una potencia extranjera, pero sin poder actuar en los nuevos conflictos y en los nuevos desafíos actuales para la defensa, que son las luchas contra el terrorismo, que son la custodia y defensa de la soberanía, del mar argentino, que lo depredan muchas veces buques extranjeros, particularmente chinos, que tiene que ver con el control y vigilancia del ciberespacio. Eso por un lado, ¿no? Claramente desde el humano el kirchnerismo tuvo una política para pisotear a las Fuerzas Armadas. Y desde lo material, desde lo que tiene que ver con las capacidades militares, lo que tiene que ver con el equipamiento, que es clave y es fundamental, los recursos que utilizaba el kirchnerismo no se orientaban para equipar a las Fuerzas Armadas y para buscar recuperar capacidades militares, sino que se orientaban muchas veces para necesidades políticas o eventualmente en muchos casos con compras injustificadas, Sí. Eduardo, o con utilización de gastos públicos del Estado que son razonables, ¿no? Bien. Eso en lo institucional, digamos, ¿no? Y Sí, en claro. dinero Mirá, y te en doy un corrupción, ejemplo. ¿qué encontró? ¿Cómo? En dinero y en corrupción, ¿qué encontró? Y en dinero y en gestión de irregularidades, contrataciones dudosas que lógicamente tiene que examinar la justicia, brokers que tan de moda estuvieron en la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Sí. Defensa no fue la excepción, habían brokers presentes que los cortábamos. Pero estamos hablando de recursos públicos que en lugar de ir a las Fuerzas Armadas iban al bolsillo de algún vivo. Y no estamos hablando de poco dinero, Eduardo. Sí. Estamos hablando de 188 millones de pesos que un vivo se ponía en el bolsillo todos los años con la del Estado, en lugar de ir a la fuerza, a mejorar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Perdón, esto, Te doy eso un caso, siento... te doy un caso. Sí, un caso, a ver. Sí. Sí, mira, la obra social IOSFA, que es la obra social Sí. del personal de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería y Prefectura. Ha tenido siempre problemas, particularmente en el interior del país, para dar prestaciones y atención. Vos fíjate que la ley de obras sociales establece que las obras sociales tienen que tener un presupuesto en gestión administrativa que no puede superar el 8%. No puede superar el 8%. El resto tiene que ir a prestaciones médicas, Sí. el resto tiene que ir a compra de medicamentos. Bueno, en el caso de IOSFA, el presupuesto era del 15% en gestión administrativa. Increíble. Esto redunda en menos beneficios, menos prestaciones para el personal. Después las empresas del Estado, las empresas de la defensa, Tandanor, Fadea. Teníamos, por ejemplo, una Fadea a la cual le pagábamos el 100% de los aviones y no entregaba ninguno. Pagamos 68 millones de dólares para la construcción y refacción de los Pampa. Solamente entregaron 3. Tienen que entregar 7 más. Pero le pagamos el 100%. Claro. Y así con otros aviones, Eduardo, donde claramente se giraba la plata, y en definitiva esa plata no volvía más, sea porque iba al pago de sueldos o remuneraciones de estructuras
hiperinfladas de personal, o sea, porque claramente habían irregularidades, donde las empresas del Estado no cumplían con las finalidades que tienen que cumplir. Entonces Tandanor, en lugar de reparar y construir barcos, pasía a ser mobiliario de plaza. Una locura. ¿Qué sentido estratégico para la defensa tiene una empresa como Tandanor, que en lugar de construir y reparar barcos, hace mobiliario de plaza, hace bicicleteros? Sí, sí. Me contaron, vi una foto, me contaron que Tandanor, que tendría que ser barcos, hacía estatuas de Néstor Kirchner, de metal. También, vos sabés, esa es la sorpresa, quizás la mayor sorpresa que nos llevamos. Es tremendo, porque es tremendo. Bueno, Fadea tiene que hacer aviones, Tandanor tiene que construir barcos. ¿Qué construye Tandanor? Y estatuas, bicicleteros, y estatuas de quién, de Néstor Kirchner. Bueno, es esa ideología al palo, ese populismo al palo, y lo hacía con una conocida, un conocido fondo fiduciario que el presidente Milei ha cortado, con el famoso FISU, fondo fiduciario. Otra vez Grabois. Apareció FISU, apareció en Tandanor, se llevaba $32 millones. ¿Al año? 32 millones de dólares puso para hacer mobiliario de plazas, para hacer puentes peatonales, puentes móviles. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ese es el impresionante. estado en que encontramos. Y el presidente Milei nos dijo, hay que hacer una formidable reducción, y eso fue lo primero que hicimos. Una formidable reducción de los cargos políticos, porque los recursos tienen que llegar a la fuerza. Sí. Porque los recursos no se tienen que ir en gastos de la política, tienen que llegar a la fuerza. Sí. Bueno, hablando de las fuerzas y mirando hacia adelante, ¿no? Dejemos el espejito retrovisor y vayamos para adelante. Vamos para adelante. Las Fuerzas Armadas en las fronteras, ¿sí o no? Controlando narcotráfico, sí, por supuesto, terrorismo. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Sí. ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Buscaron tanto restringir el accionar de las Fuerzas Armadas que ni siquiera miraron lo que estaba pasando en la región. Te voy a decir algo, porque este es un debate que lo tenemos que dar de cara a la sociedad, pero fundamentalmente con una política que tiene que reconocer que las Fuerzas Armadas tienen mucho para dar. Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, todas utilizan sus Fuerzas Armadas para hacer control y vigilancia en zona de frontera. Todas la utilizan. Argentina no las utiliza, y solamente cuando las llevó a zona de frontera las llevó sin reglas de empeñamiento. Sí. ¿Qué significa esto? Sin decirles qué hacer. Sí. Entonces, su emplazamiento en zona de frontera era para hacer presencia disuasiva y eventualmente advertirle a la gendarmería que estaba ocurriendo algo. Uruguay tiene una ley específica que establece que puede aprender en delitos. Bueno, pero nuestra ley de seguridad interior no lo permite, ese es el tema. Y los militares, tengo entendido... Sí lo permite, porque nuestra ley de seguridad interior dice que nuestras Fuerzas Armadas tienen que proteger los intereses vitales de la patria, y entre los intereses vitales está la soberanía, y la custodia de la soberanía, entre otros lugares, se hace en la frontera. Lo que no permite nuestra ley de seguridad interior son otras cosas, pero no hay que se haga seguridad interior. Por ejemplo, no permite nuestra ley. Okay. Con las Fuerzas Armadas. Ahora, pero las Fuerzas Armadas... Perdón, ministro. Las Fuerzas Armadas... A ver, un militar, ¿no? del ejército, ¿se va a comprometer si no hay una ley, una legislación fuerte? Porque si no, el día de mañana cambia el gobierno y van presos, ¿no? Entonces, nada. ¿Qué van a hacer? Lo que se necesita, Eduardo, efectivamente, lo que se necesita son reglas de empeñamiento claras, que definan, que determinen en qué circunstancias, por ejemplo, en zona de frontera, pueden actuar. Uruguay lo tiene. Dice, en zonas de seguridad de frontera, el ejército, la armada, la fuerza aérea, cualquier fuerza que compone las Fuerzas Armadas puede intervenir haciendo control y vigilancia y identificación de personas, y si hay alguien que está cometiendo un delito infraganti, lo puede aprender. Vos fíjate que lo puede aprender cualquier ciudadano está facultado a aprender a un delincuente que está cometiendo un delito infraganti. Y esa facultad se le rechazaba, se le negaba a nuestras Fuerzas Armadas. Okay. Servicio militar obligatorio. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Que vuelva? No, yo lo que quiero es que se reformule el servicio militar voluntario. Vos fíjate que tenemos un servicio militar voluntario
que va desde los 18 a los 28 años de edad. Esto es, la persona puede estar 10 años como máximo dentro del servicio militar voluntario. Tenemos 40.000 soldados voluntarios, Eduardo. Y vos fíjate que esos 40.000 soldados voluntarios no garantizamos de manera obligatoria que tengan terminalidad educativa. Entonces, hay que reformular la formación que se presta en los servicios militares voluntarios, hay que reformular los contenidos, particularmente pensando en que esa persona puede eventualmente avanzar en su carrera militar, pero puede irse a la actividad privada y en ese caso tiene que tener herramientas para insertarse rápidamente. Hoy el mundo sí efectivamente está discutiendo el servicio militar obligatorio, lo está haciendo Reino Unido, lo está haciendo Alemania, todos están esperando que el conflicto entre Rusia y Ucrania aumente o escale, y a partir de allí están tomando medidas. OTAN está organizando los ejercicios militares más importantes de los últimos 50 años de posguerra fría, pero en Argentina esta no es una discusión que podamos dar porque faltan claramente recursos y porque no están dadas las condiciones. Está bien, para que no vuelva la colimba, ¿no? El corre, limpia, barre, eso no. No, lo que sí estamos pensando, por ejemplo, es en una escuela militar universitaria de oficios, donde los chicos que no tienen terminalidad educativa puedan terminar el colegio, puedan eventualmente ser capacitados en oficios y adquieran habilidades para insertarse en el mundo laboral certificadas universitariamente y con la disciplina militar, ¿no? Por eso es una escuela universitaria militar de oficios. Sí. Y por último, ministro, sé que un tema que a usted lo preocupa mucho es el tema del terrorismo internacional, ¿no? Y que la Argentina quede fuera del mundo, fuera del mapa, al no reconocer algunas organizaciones terroristas. ¿Está trabajando junto al presidente para reconocer como grupo terrorista a Hamás? Sí, claro, el presidente nos dio una directiva muy clara. Hay que trabajar para reconocer a Hamás como lo que es, básicamente, una organización terrorista. Y estamos trabajando en eso, y estamos trabajando, entre otras cosas, también para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir para prevenir hechos terroristas. ¿Por qué? Porque la Argentina ya tiene antecedentes de atentados terroristas. Lo tuvo en el 92 con la Embajada de Israel, lo tuvo en el 94 con la AMIA. Nosotros no somos un país que no tengamos antecedentes, y ante ello tenemos que utilizar todos los recursos del Estado, y entre estos nuestras Fuerzas Armadas, que por ley de defensa no tienen impedido accionar ante organizaciones terroristas, sí por el decreto reglamentario que hizo en su momento el kirchnerismo, que ahí sí dijo no, las Fuerzas Armadas solamente intervienen frente a agresiones externas estatales, no frente a otras agresiones externas como por ejemplo pueden ser organizaciones terroristas. Con la legislación argentina, vos imaginate que el 7 de octubre el ejército israelí no podría haber intervenido y actuado ante el brutal atentado terrorista de Hamás. Entonces, claramente estamos trabajando para modificar ese decreto y para posibilitar fundamentalmente que nuestras Fuerzas Armadas tengan la capacidad de prevenir y alertar respecto de la ocurrencia de ese terrorismo. Porque otra de las cosas del kirchnerismo, ¿no? Siempre del lado de los delincuentes, siempre del lado de los terroristas, ¿no? Y aliado a los peores países del vecindario, ¿no? Claro. Aliado a Nicaragua, aliado a Venezuela, aliado a Irán, aliado a las autocracias, en lugar de aliarse a las democracias liberales del mundo, como lo está haciendo el presidente Milei, volviendo al mundo, posicionando a la Argentina como un referente regional, pero fundamentalmente como una referencia de alianza hacia las democracias occidentales respetuosas de los derechos humanos. Eso no ocurría con el kirchnerismo, claramente. Ministro, le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación.